abrir nuestra Biblia en Jueces 2, 7, en adelante. Miren, se pone contento cuando me ponen a predicar porque dice que predico rápido y nos vamos más temprano. Así que bueno, pónganse contentos, hermano. Jueces 2, 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cierre su boca, vamos a orar por esta palabra. Padre amado, bendito Rey, Señor, en esta hora, Padre, presenta mi vida delante de ti, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que me ayude, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Padre, para poder predicar acerca de tu palabra. Yo no sé nada, Señor, necesito de ti, de tu gracia, Señor, para hablar cada palabra, Dios, en esta mañana. Padre, yo oro en esta hora, Señor, que podamos poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, en este tiempo. Oramos también por nuestros pastores, Señor, que están predicando en todo el medio, los bendecimos, Señor amado. Úsalos, Señor, con gran poder y gloria, Señor, en ese lugar. Y te damos gracias por su vida. Te damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, se nos ha estado hablando en este tiempo, ¿no?, lo importante que es la familia para Dios. Ahí Pastor Mati predicaba, ¿no?, en Génesis nos hablaba hace unos días que la familia es el primer ministerio que Dios instituyó acá en la tierra. La familia para Dios es lo más importante, ¿amén? Pero me llamaba la atención esta palabra, ¿no?, que hace días se me pone en el corazón, que dice ahí en Jueces 2:7, que el pueblo que le sirvió a Dios mientras Josué vivía, ¿no?, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Mire, dice 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire, dice que esta generación no conocía a Dios, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no?, y que después de ver todos los milagros que Dios hizo en ese pueblo, ¿no?, ¿cómo podría ser que los hijos no conocieran a Dios, ¿no?, que esta generación no conocía a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque yo pienso, ¿no?, que es enteramente una responsabilidad de los padres. Es responsabilidad de nosotros como papás que nuestros hijos conozcan a Dios, ¿sí? Mira, el pastor nos decía el otro día que nosotros debemos criar y formar hijos de altar. Y sí, es así. Es nuestra responsabilidad, hermano, que nuestros hijos de pequeñitos conozcan a Dios, ¿no? Dice, los nietos, ¿no?, de los ancianos que conquistaron la tierra prometida, crecieron en una tierra ya conquistada, ¿sí? Crecieron con todas las bendiciones. Ya estaban bendecidos, ya estaban dentro de la tierra prometida, dice, en la comodidad, ¿no?, y sin haber visto las obras que Dios hizo en su padre y en sus abuelos. Pero me consta, por lo que dice la palabra, que esta generación no conocía a Dios, que sus padres verdaderamente no le enseñaron a sus hijos quién era verdaderamente Dios. Miren, la generación de Josué, que es aquellos, ¿no?, que vieron caer los muros de Jericó, dice también que vieron el Jordán abrirse, el sol detenerse en la batalla, aquellos que Dios sacó de la esclavitud, ¿no?, que comían maná que caía del cielo. ¿Cuántos quieren ahí no cocinar a veces que nos caiga la comida del cielo? A mí me pasa, ¿no? Comían maná del cielo, dice, bebían agua de la roca y tenían fuego de noche para el frío y nubes de día en el desierto. Miren cómo Dios los cuidaba, todos los milagros que Dios hizo en su vida, ¿no? Y cómo es posible
que después de vivir tantas cosas hermosas y tantas bendiciones de parte de Dios y experimentar realmente lo que es Dios, se haya levantado una generación que no conocía. Es enteramente responsabilidad de los padres, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad que nuestros hijos conozcan a Dios. Porque esa generación que se levantó, que no conocía a Dios, no vio los milagros, ¿no? Con su ojo, no vio lo que Dios había hecho. Pero sus padres no le transmitieron tampoco la fe. No le transmitieron la fe como Dios les mandó que hicieran, ¿no? Con sus hijos. Y por eso dice que también a causa de eso, de no transmitirles la fe, de no enseñarles acerca de Dios, esta generación se mezclaron con los cananeos, ahí se sigue leyendo, después en los 7, se mezclaron con los cananeos, ¿no? Y agarraron los dioses de los cananeos como sus ídolos. Mire qué triste, ¿no? Hasta se olvidaron de Dios por completo, porque yo creo que su padre en algún momento le habrán hablado, uy, Dios nos sacó, nos sacó el cielo de la esclavitud, pero no formaron a sus hijos, no los instruyeron en la palabra de Dios para que ellos conozcan verdaderamente a Dios. Una cosa es escuchar hablar de Dios y otra cosa es conocer verdaderamente a Dios, ¿sí? Sus padres conocieron y experimentaron lo que Dios hizo, pero ellos no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fueron instruidos, no fueron enseñados y no les impartieron la fe como Dios les había mandado, ¿no? ¿Y por qué no les impartieron la fe? ¿Y por qué es tan importante esto, no? Porque la fe en Dios se hereda, debe transmitirse con enseñanza, ejemplo y tener la intención de hacer. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 6. Segunda Timoteo 1, del 3 al 6 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Acá Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Tú has sido lleno del Espíritu Santo por la imposición de mis manos, dicen. Voy a volver a leerlo porque se me perdió. Te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces Pablo le dice, has sido lleno del Espíritu Santo por la imposición de mis manos. Pero acá resalta algo muy importante y dice, pero la fe no fingida que tú tienes, no te la digo, él habla solo que le dio el Espíritu Santo, eso no te la di yo, sino que esa fe habitó primero en tu abuela Loida, y ella le enseñó a tu madre Eunice, la cual te la enseñó a ti, porque dice, y estoy seguro que en ti también habita esa fe no fingida. La fe no fingida es creer verdaderamente, ¿verdad? Que yo digo, tengo fe acá en el altar y tengo fe y sé que Dios va a hacer un milagro, voy a mi casa y me pongo a llorar y digo, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacer esto, necesito este milagro y no sé si yo lo puedo hacer con un ejemplo, ¿no? No podemos fingir la fe. Cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios y nos llenamos de la fe que nos da el Espíritu Santo, no podemos fingir la fe. Somos personas. Y miren, dice, impartió a tu madre Eunice, la cual te enseñó a ti. Esa fe real, verdadera, no fingida, no se recibe por la imposición de las manos. Eso se recibe en el hogar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Formarlos en Cristo para que ellos lo conozcan, para que ellos sean personas de fe, que crean en Dios con todo su corazón, ¿no?
Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos de Dios, cuando hablamos fe, cuando le damos testimonio a nuestros hijos, ¿no?, de lo que Dios hizo en nosotros, de dónde Dios nos sacó, cómo Dios un día nos rescató, los milagros que hizo en nuestra vida, y le hablamos fe a nuestros hijos, y le hablamos acerca de la palabra de Dios, es cuando nosotros vamos formándolos. Amén. Pero no solo hablarles, sino también darles el ejemplo, ¿sí? Yo hace unos días me reía porque estaba corriendo un viento muy fuerte y se nos cortó la luz. Y era la hora de la cena. Yo preparé la comida, todo con la linterna del celular, y a la hora de comer me dice mi hijo: yo quiero ver una película, mamá, pero no hay luz. ¿Y cómo hacemos? Le digo: si no hay luz. Y me dice: ¿qué hace? Voy a orar. Y se paró alguien en medio del comedor y dijo: Señor, encima oraste por los alimentos. Te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por la comida que tenemos en la mesa, y ahora te pido que quites todo impedimento que hay, Señor, que está evitando que la luz vuelva, porque yo quiero ver una película, así que te pido que vuelva a la luz. Amén. Y se sentó a la mesa, agarró el tenedor, ¿y qué pasó? Volvió la luz. Y dice: viste, mamá, que si yo oro, Dios me responde. Y con el día nos reíamos, ¿no?, y decimos: un intercesor este chico. Y es lo que nosotros le hemos enseñado, ¿no?, que él tiene que orar. Muchas veces hemos estado enfermos y él viene y ora y el Señor nos sana. Él tiene más fe, porque nosotros le enseñamos, ¿no?, le hablamos a él acerca de Dios. Y queremos que él sea un niño para Dios. No queremos formar un niño para el mundo, sino que queremos formar un hijo para Dios. Lo mismo nos pasa con Abby, que ahí veíamos el otro día que se ha vuelto danzora. Y ella danza ahí con una guirnalda de un pibito que le regaló Teddy, y ella danza y cierra los ojos y ella adora, ¿no? Y yo me gozo en el Señor porque es lo que nosotros anhelamos en Dios, formarnos para Él. Y es lo que Dios nos pide, ¿no? Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego. ¿Por qué? Porque tenés la fe para hacerlo. Esa fe no fingida que heredaste, que te enseñaron tus padres. Esa fe es la que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Dice, tenemos que impartirle a nuestros hijos, hay que enseñarles. Deuteronomio 6:6 dice, si lo pueden buscar. Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer? Hablarles la palabra, no a los hijos, enseñarles. Más adelante, Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y mire lo que dice el 19, importantísimo: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire qué importante: cuando te levantes. ¿Por qué Dios nos pide que nosotros les enseñemos a nuestros hijos la palabra? Porque la mejor heredad que nosotros podemos dar a nuestros hijos acá en esta tierra no es una casa, no es un auto, no es una bicicleta. Las cosas materiales, cuando nos toque partir, se van a quedar acá en la tierra. Se las van a robar, las van a vender, no sé qué va a pasar cuando nos toque partir. Algo pasa, se pelean por la herencia. Pero lo único que nuestros hijos y lo único que nosotros como personas nos vamos a llevar de este lugar es vivir una vida eterna con Jesús. Eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que aspirar todos los días, a formar hijos para Dios. Y quizás tenía un hijo ya está grande, ya no me hace caso,
está perdido, porque vemos en la familia, tenemos casos así, que duele mucho, ¿no? Si nos duele ver a un familiar, ¿no?, que se está perdió en las drogas, en el alcohol, en el vicio, ¿sí? Muchas veces en depresión, por tristeza. Y quizás usted me diga, no puedo hacer nada con mi hijo. Déjame decirte una cosa, cuando nosotros como mamá doblamos la rodilla y empezamos a orar por nuestro hijo, Dios hace cosas maravillosas, ¿sí? Así que yo te invito a que puedas estar orando por tu hijo, intercediendo, levantando en uno. Y creemos que en este tiempo las familias van a ser restauradas completas, que van a volver los hijos que se perdieron, que van a ser sanados, que van a ser restaurados. Y creo que Dios bajó esta serie a los pastores con ese propósito, ¿no? De que verdaderamente como iglesia nosotros estemos orando por las familias, de que verdaderamente nosotros como papás nos levantemos a velar por nuestros hijos y empecemos a formarlos en Dios, porque es lo que Dios quiere, ¿sí? Miren lo que dice Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Que nuestra simiente en Cristo es bendita, como le decía Abraham, ahí ya lo vamos a leer. Dice que nuestra simiente en Cristo es bendita, ¿no? Y somos bendecidos como familia en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos bendecidos como familia? Cuando estamos en Cristo. Mire, yo lo voy a leer todo porque es muy largo, pero muchos conocen la historia de Abraham. Cuando Dios le pide que entregue a Isaac. ¿Cuántos saben esa historia? ¿La leo entonces? La vamos a leer. Abraham y Sara eran dos viejitos, ¿no?, muy grandes, que querían tener hijos y no podían, pero ellos tenían una promesa de parte de Dios. Y pasado el tiempo, por la fe de Abraham, por la fe de Sara, ¿no?, el Señor les dijo que les iba a dar un hijo, el cual Dios se los dio, se llamaba Isaac. Y pasado un tiempo más adelante, el Señor no le dijo a Abraham que tomara a su hijo, a su único hijo. Dice, lo voy a leer, Génesis 22:2 dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, mire que se lo recalca acá el Señor, y dice: Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Es muy importante, adoraremos y volveremos. Y se tomó Abraham leña del holocausto y puso Isaac sobre a su hijo. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: ven aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto de familia. E iban juntos. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, después dio Abraham un altar y puso un leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para devolver a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Mire, alzó entonces Abraham sus ojos y miró, y aquí su espalda un carnero. Más adelante dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire qué importante. Primero que Abraham tuvo que tener fe, una fe muy grande para recibir el milagro de parte de Dios de tener a su hijo después de muchos años, ¿no? Y segundo, tuvo fe, obediencia, y tuvo fe también a la hora de entregar a su hijo. Él literalmente lo iba a entregar. Por eso, acá en Gálatas 3:16 nos dice la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente de que iban a ser benditas. No dice a las simientes de toda la tierra, dice como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, a mi simiente, diga, la cual es Cristo. La simiente de nosotros, ¿quién es? Cristo, es Jesús. Y así como Abraham tuvo la fe de alcanzar el milagro de tener a su hijo, también tuvo fe para entregarle su hijo a Dios, porque verdaderamente era lo que iba a hacer Abraham. Esa es la misma fe que nosotros debemos tener para entregarle nuestros hijos al Señor y que se haga y se cumpla el propósito que Dios tiene con ellos. Es importante la familia para Dios, es lo más importante. Es importante que los niños se congreguen, buscan, que aprendan, es importante, pero es nuestra responsabilidad formarlos. Amén. Quizá usted tiene adolescentes en la casa que me han contado que son muy complicados. Tráigalo, es muy importante que ellos conozcan acerca de Dios, que Dios se forme. Ahí pastores que nos hablaban el jueves nos decía que nosotros debíamos formar hijos de altar. Y es importante formar hijos que sirvan a Dios. Es muy importante. Pero sobre todas las cosas, para que nuestros hijos les sirvan a Dios, también tenemos que enseñarles que ellos lo conozcan, que verdaderamente lo amen, que tengan temor reverente de Dios, que ellos puedan vivir una vida en santidad. Amén. Que ellos puedan servirle, sí, adorarlo, no solo adorarle, porque es fácil por ahí subirse y cantar una alabanza, sí, lo podemos hacer todo. Pero dice, hay una palabra que dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Pues quiere que nosotros le adoremos en espíritu de verdad. Y quiere que nosotros formemos a nuestros hijos para que le conozcan y para que también le adoren, y le sirvan en espíritu y en verdad. Amén. Formemos hijos de altar, no que adoren a Dios. Lo tenemos que hacer, pero en el temor reverente del Señor. ¿Cuándo esto lo vamos a lograr? ¿No? Cuando nosotros logremos que nuestros hijos conozcan verdaderamente a Dios. Cuando lleguemos a nuestros hijos para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. ¿Y sabe cuál es la clave de todo esto? ¿Por qué empezamos? La oración. La oración. Ahí él nos mandaba el otro día el grupo de bienvenida, que es donde tenemos a los hermanos para visitar y todo. Y ella nos decía que hacer un altar familiar. Es importante, es importante. Lo decía acá de Deuteronomio 11:18, que nosotros hablemos la palabra de Dios en nuestras casas, que nosotros oremos. Pero ¿sabe cómo empieza usted a formar a sus hijos para que conozcan a Dios? Guiando la oración. Y yo me gozo en el Señor porque mi hijo antes de dormir se empieza: uy, no oramos, ¿no? Y ellos oran y se van así, hacen primero ora el gordito, después ora la Abby, al otro día, así se van intercambiando, ¿no? ¿Quién ora para los alimentos? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, formarlo para que ellos sean personas de oración. ¿Sí? Como le digo, estamos pasando una dificultad, decía mi hijo, no hay luz, vamos a orar. Que sepan que cuando ellos estén atravesando momentos difíciles, más los jóvenes, cuántas cosas ven los jóvenes en la escuela, tienen, lamentablemente con el celular pueden ingresar a tantos lugares, tantas páginas, ver tantas cosas, ¿no? Que los dañan. Son rechazados muchas veces los jóvenes y son dañados. Que ellos puedan entender que cuando estén pasando dificultad, cuando estén tristes, depresión, lo que sea, tienen a quien acudir y es a Dios en la oración.
Formemos hijos que amen a Dios. Eso es lo que nos está pidiendo Dios en su palabra. No que sean hijos como la generación después de Josué, que no lo conocía. ¿Quién quiere que su hijo se pierda? Yo creo que nadie acá, nadie quiere que su hijo se pierda. Nadie está dispuesto tampoco a dar a su hijo para que lo sacrifiquen, para que sean salvos los demás. Tampoco somos capaces de hacer algo así. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros como papá? Entregarle nuestro hijo al Señor. Entregarle ese hijo que está perdido, ese hijo que no vemos, ese hijo con el que tenemos problemas, esa hija. Entregárselo al Señor y descansar en Él, saber que está en las mejores manos. Y preocuparnos por nuestro hijo mañana. Ahora es el tiempo de su hermano. No quiero dar más tiempo, llegar a su casa, hablar a su hijo, a su esposo si no viene, a su esposa si no viene, de que es necesario que estemos firmes en Cristo y que nuestra simiente para ser bendecido tiene que ser Jesús. Amén. Cuando entramos a Cristo venimos con problemas y tantas cosas, enfermedades generacionales. Sí, el otro día hablábamos con Lean ahí, toda la familia por parte de su papá, sus tíos, sus primos, venían y tienen problemas con el alcohol. Amén. Y qué triste verlo ahí, perdido. Y yo por mi parte, todas las enfermedades hay por haber. Pero cuando conocimos a Cristo, el Señor rompió esas maldiciones generacionales y nos sacó. Somos la nueva generación. Amén, la generación bendita. Por eso queremos que nuestros hijos sean benditos. Amén, ¿cuántos quieren que sus hijos sean benditos? Yo quiero que sean bendecidos, pero sobre todo que ellos conozcan a Dios. Por eso les invito a que ustedes se pongan bien.